que llegó. No, llegó 5 minutos antes de que viniera. Ah, no Nos llegó sabía. participación. Ah, no sabía eso. ¿Cuándo lo mandaron? Les avisamos la primera clase, iba a haber paro. ¿Estaba en la primera clase? No. Ah, la primera clase. Bueno, la primera clase dijimos seguro va a haber paro. Este hubo paro. Sí. ¿Y qué día fue? 17 y 18. Sí. No me acuerdo bien. 18. El 18. Dijimos, bueno, si va a estar la facultad vacía, lo hacemos virtual. Estuvo llena la facultad. ¿Estuvo llena? No, llena de gente. No Por sé. eso me quedé, digo, ¿paro de qué? No sé, yo no vivo por acá cerca. Yo tampoco. Y si iba a venir y iba a estar vacía, la verdad que para eso preferimos darlo virtual. Bien. Y hoy Sí. consulté, mandé mail a la doctora, no sé si sos vos la del mail, la No. que figura en el coso, bueno, a los dos, Sí. si iba a haber clase hoy, Sí. ninguno me correspondió. Mira qué raro. Nadie me contestó, entonces no sé, no. En el grupo de WhatsApp. No, recién ahora me anotó tenemos él. un grupo de alumnos. Bien. Hoy vamos a ver el marco normativo interno. ¿Sí? Ya vimos el marco normativo internacional el otro día en la clase. ¿Qué estuvieron viendo con Guido? ¿Vieron la convención? La definición Sí. de discapacidad, Sí. yo te digo, el tema de lo normativo y lo operativo, Sí. las resoluciones, como las leyes también, pero el título vimos, Sí. las leyes importantes internas. Sí. En un momento se armó debate de cómo funciona el sistema de obra social y privada. Ah, sí, porque trabajar, sí. La verdad que Y sí. no, creo que no mucho más. Está bien, pero estuvieron leyendo la convención, estuvieron viendo la de la definición, que les dije eso, entra de cabeza. En el artículo 1 de la convención está esta definición que es clave, ¿sí? Es clave, de acá en adelante, es algo que les tiene que quedar grabado, ¿sí? Y después, con respecto al libro blanco, porque además de la convención tienen el libro blanco para leer, esto que vamos a hablar hoy sería este capítulo, el capítulo 3, el que dice marco normativo, ¿sí? El capítulo 3. Este es el capítulo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen para leer? La convención, hola, ¿qué tal? La convención, y obviamente el libro lo tienen que leer, pero específicamente para esta clase es el capítulo 3, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿qué decía el artículo 1 de la convención? Que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Entonces tenemos, por un lado las deficiencias y por otro lado las barreras. ¿Eso quedó claro en la definición que les dio Guido? Sí. ¿Estuvieron leyendo la convención? Sí, lo explicó Bien. él como ¿Lo explicó? desglosado, sí. Bien. Y después, con respecto al marco normativo interno, lo más importante que tenemos es el bloque constitucional federal, ¿sí? Que incluye, obviamente, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Artículo 75, inciso 22. Entonces, este bloque constitucional federal... Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Tenemos la Constitución y los tratados de derechos humanos con jerarquía. Artículo 75, inciso 20. Este es el bloque. Además de los que ya están desde 1994, es decir, cuando se hizo la reforma, recuerden que hay un mecanismo para agregar, que eso es lo que pasó con la convención. ¿Se acuerdan que se los dije? ¿En qué año? ¿Se acuerdan? 214. En el 2014, sí. Primero tuvo jerarquía supralegal, porque era una convención, pero después del 2014 pasó por el Congreso y se le dio jerarquía constitucional, ¿sí? Entonces se suma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se suma al resto
que ya estaban en la Constitución después de la reforma. Que, por si no se recuerda, está en el 75. Las originales están en el 75, inciso 22, y son la Declaración Americana de Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño, y acá te dice, bueno, que se pueden agregar otras a esta jerarquía constitucional, bueno, tienen que ser aprobadas, requerirán del voto de las 2/3 partes. Todo eso está en el 75, inciso 22, ¿sí? Mediante eso fue que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es posterior al 94, pudo ingresar en ese grupo, en ese selecto grupo. Y después, con respecto a el 75, inciso 23, ¿se acuerdan de qué habla? Muy bien, medidas de acción positiva. ¿Y se acuerdan cuáles son los 4 grupos de los que habla? Capacidad de niños, Más adultos fuerte. mayores ¿Y? y mujeres. Bien, entonces tenemos por un lado estos tratados y por este lado tenemos las medidas de acción positiva. Eso también van a ver en el libro. Para los que llegaron después, esto es el capítulo 3 del libro blanco, ¿sí? Que habla de marco normativo, ¿sí? Así que anótenselo para leerlo. Vamos a ver que tienen que leer la convención. Entonces tenemos, bueno, el bloque constitucional federal, la convención. Después también tenemos 2 leyes nacionales, de las que vamos a hablar esta clase y la clase que viene, pero vamos a nombrar más igual, lo que pasa es que va a haber clases específicas para algunas leyes. Después tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Que lo que vamos a ver nosotros en específico es el tema de capacidad jurídica, ¿sí? Vamos a tener una clase. Después tenemos las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que es del 2008, que eso también va a haber una clase, que fueron incorporadas en una acordada de la Corte Suprema. Y también en el libro hay senda jurisprudencia internacional y nacional. Si ustedes lo ven, van a ver que la jurisprudencia está dividida por temáticas, ¿sí? Está dividida, por ejemplo, ¿no? Salud, que es la mayoría, educación, accesibilidad. Yo lo tengo marcado, lo que pasa es que ya son re viejos los cositos. Pero está dividido así, ¿no? Salud, todo salud. Educación, todo educación, ¿sí? Está dividido. Vayan mirándolo y viendo los fallos. Repasamos, entonces. Marco normativo, Constitución Nacional, los tratados que tienen jerarquía constitucional. Las constituciones provinciales, también habla el libro blanco, no lo vamos a ver hoy específico, pero léanlo, está ahí. Y después, con respecto a las leyes nacionales, acá les traje la 22431. La clase que viene van a ver con Sofía la 24901. La 22431. Ponela acá nomás. ¿Sí? ¿Lo ves ahí? Sí, déjala acá, Ah. déjala acá. Sí. Esta ley es, van a ver que es vieja, es del 81, que como les contaba en la clase que hicimos online, para la ONU ese fue el año de los impedidos. ¿Se acuerdan que les dije? Que es una terminología que ya no se utiliza, porque también, como les dije, el lenguaje es dinámico y va cambiando, ¿sí? Pero bueno, el término que usamos ahora es persona con discapacidad. Y una cosa que dice el libro blanco, la parte del marco normativo interno, es que las leyes nacionales que tratan sobre discapacidad son muchas,
¿sí? Hoy vamos a ver, y les voy a decir números, en un momento se les va a explotar la cabeza, pero que no son todas coherentes entre sí. ¿Sí? No hay cohesión. Porque son de diferentes años, de diferentes épocas, terminó siendo, bueno, un poquito por acá, un poquito por allá. Y después también otra cosa que pasa, claro, cuando veamos PMO, es que también depende del poder del lobby para poder llegar al Congreso para que te aprueben una ley. Pero ahora llegamos a eso. Vamos a empezar con la 22431, como ven ahí, es de 1981 y es conocida como Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas. Aún está vigente, con lo que tiene modificaciones. Ahora, ¿Qué tal? espera que te doy una ley a vos. Estamos viendo marco normativo interno. Bueno. Si la ven, lean el artículo 1 y el 2. ¿Fue el dictador entonces esta ley? Sí. Por eso la tecnología no tiene nada que ver. Y porque es del 81 también. Claro. Igual tiene modificaciones. El artículo 3 está modificado. Ahora lo vemos. Pero los primeros dos artículos no están modificados. Son... Igual decías eso de que el lenguaje dinámico es porque los expertos se ponen de acuerdo o por la... No, y porque también incluso les habló de cómo se hizo la convención, más o menos, que participaron, el grupo de personas con discapacidad participaron en ONU. ¿No les dijo? Bueno, como es una convención del nuevo milenio, podríamos decirle, porque ya fue en el 2006, los grupos de personas agrupadas, las asociaciones civiles que tenían reconocimiento pudieron asistir y pudieron también dar sus opiniones, ¿sí? Más allá de que no fueran estados. Entonces se considera que el lenguaje que se usa es el lenguaje mayormente aceptado también por el grupo de personas con discapacidad, ¿sí? Pero, como digo, el lenguaje dinámico, capaz de acá a 50 años se le nombra de otra manera, ¿sí? A eso voy, es que uno a veces se queda estancado en cosas que aprendió y el lenguaje va cambiando, ¿sí? Es dinámico y algunas cosas eran peyorativas y ya no se utilizan, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les digo en 1981 fue el año del haberse impedido, ya no se usa, o por ejemplo la palabra minusválido no se usa, ¿sí? O cuando se leía en el Código Penal, yo igual no hago penal, pero capaz que sí, lo sigue diciendo, ustedes hacían penal mucho, cuando decía tarado, idiota, ¿sí? Esas son todas cosas que se usaban en la psiquiatría, ¿sí? Para hablar de gente que tenía tal deficiencia de IQ, de coeficiente, y ahora en día ya no se utiliza, ¿sí? Pero bueno, por eso les digo, hay un punto en el cual derecho y psicología y psiquiatría se terminan uniendo porque hay algunas cosas, bueno, en penal lo verán, que necesitas la interdisciplina, porque ¿cómo saben los abogados, los jueces, si una persona realmente comprende lo que hizo o no? Bueno, necesitas de un perito, ¿sí? Entonces por eso les digo, el lenguaje es dinámico y muchas cosas tienen que ver también con otras disciplinas, otras ciencias, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con discapacidad, ustedes entiendan que es una materia que es transversal a la medicina, la psiquiatría, la psicología, el derecho, la arquitectura, todo lo que tiene que ver con accesibilidad, el diseño, bueno, la terapia ocupacional, bueno, un montón de diferentes disciplinas que tienen que ver. Entonces no es que solamente algo que, bueno, no, tiene que ver con nosotros, no, bueno, no es un fideicomiso, ¿sí? Que capaz que es algo más específico, no.
Es un campo de conocimiento que atraviesa todas las disciplinas. Entonces, ¿qué vieron en el artículo 1? ¿Vieron lo que dice a lo último del artículo? ¿Qué dice? Tema del rol equivalente a personas normales. Personas normales, ¿sí? Ya no es algo que se utilice, ¿sí? O sea, hay personas con discapacidad y sin discapacidad. Porque todos somos personas, y nadie es normal o normal. Y después, respecto al artículo 2, no habla de barreras, pero vieron que habla de desventajas. No llega a ser un equivalente a lo que hoy conocemos como barreras, pero iba como en un camino. Después, respecto al artículo 3, cuando habla de la Agencia Nacional de Discapacidad o el ANDIS, antes existía la CONADIS, ¿sí? Acá en Capital está la COPIDIS. Y ahora ya no existe más la CONADIS y ahora es el ANDIS, ¿sí? La Agencia Nacional de Discapacidad. Que si entran al Instagram, todo puteado. Yo me metí para ver qué onda. Para putear. Sí, todo. No son más idiotas. Cada cosa que suben. Pero bueno, si quieren entrar y chusmear, pueden entrar y chusmear. Y también el artículo 3 habla del CUD, que va a haber clase del certificado único, ¿sí? Así que eso, hagan una marquita, va a haber clase de CUD. Después vamos a ir al capítulo 2, cuando habla de... El artículo 8, cuando habla de cupo, ¿sí? Dice: el Estado Nacional, entendiéndose por tanto los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados y autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado, las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, son obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para aplicar una proporción al 4% de la totalidad de su personal y establecer reservas de puestos de trabajo para el ejercicio del voto por eso. En Capital, la Constitución dice 5%. Hay una cosa. No sé si hay algún trabajo hecho de sociología que se haya fijado poder por poder, ¿sí? Si esto realmente se cumple o no. Porque eso, para hacer este relevamiento, lo que hay que hacer es un censo, ¿sí? Tendrían que ir a cada dependencia y hacer un relevamiento. No sé si eso se hizo alguna vez, o capaz que se hizo, no sé, en el Poder Judicial de Nación y no en otros estamentos. Tengo entendido que en el Poder Judicial de Capital están bastante avanzados, no sé si llegaron al 5%, pero vas y te puede llegar a atender personas con discapacidad. O sea, es más visible. Después yo en provincia lo vi poco, yo trabajo en provincia. Pero bueno, nada, el Estado Nacional, entonces los tres poderes, los organismos de servicios autárquicos, entes públicos no estatales y las empresas privadas de concesiones de servicios públicos. Eso lo dice el artículo 8. Y bueno, depende del trabajo. Por ejemplo, si vas a entrar al Poder Judicial, tenés que saber leer, escribir, o sea, lo básico para entrar al Poder Judicial. O sea, salvo para ser funcionario, ¿sí? Que ahí sí tenés que ser abogado, vos podés entrar teniendo el secundario. Vas a tener un cargo administrativo, ¿sí? Después, en todo caso, si te recibís, entras con 18, bueno, vas estudiando, te recibís, después sí puedes ser un funcionario. Pero administrativo con el secundario y habiendo aprobado el examen de idoneidad, yo digo en provincia. Que era todo matemática igual. Yo no sé por qué era todo matemática, pero bueno. Si lo aprobas el examen, te hacen un listado y te llaman, ¿sí? Después, el artículo 11 habla de la concesión de pequeños comercios. El Estado Nacional, los entes descentralizados autárquicos, las empresas y el Estado están obligados a otorgar en concesión a personas con discapacidad espacios para pequeños comercios en base de administración. Y se puede hacer, por ejemplo, les hacen retiro, les hacen distribución, o incluso acá en la facultad, en el Pepito que atiende al señor que llegó. Igual no sé si él tiene disminución visual o es completamente ciego, porque vieron que... No, disminución visual. Es disminución, porque vieron que tenés el bastón blanco, el que sos ciego, y el verde es que tenés una disminución visual bien grande, pero no llegás a no ver absolutamente nada. Capaz que alguna Después persona también el te bastón, formas. creo que es blanco con tintas rojas, no ves. Sí, también. Ese también existe. No lo vi,
Sí, yo una vez me ¿Lo percaté y justo Nunca lo una vi, persona lo leí estaba, sobre él, pero nunca lo vi. quería cruzar el peatonal y por suerte, no sé cómo Por encima tiene un desierto, sonido, tiene un chirrido. Sí. O sea, pero sí tampoco puede escuchar. claro, entonces lo vi y me bajé y lo llevé a cruzar. Claro. Pero por eso, si no, no Claro. lo hice la cuenta. Claro. Vamos a tener una clase específica sobre accesibilidad física. Una clase conmigo. Después, tenemos en el artículo 12 que habla sobre talleres protegidos de producción y trabajo a domicilio, que es igual ahora cuando veamos la ley 24.147 lo hablamos. Después tenemos, bueno, lo de accesibilidad, que eso lo vamos a ver, la clase de accesibilidad, que son los artículos 20, 21 y 22. Así que eso lo vemos en la clase de accesibilidad. Después tenemos en el artículo 23 las deducciones para empleadores. Se dice que los empleadores que concedan empleo a personas discapacitadas tendrán derecho al cómputo de una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias o sobre los capitales equivalentes al 70% de las retribuciones correspondientes al personal discapacitado en cada periodo. Después en el artículo 5, si ven, en el artículo 25, van a ver que dice, sustituyen en tal texto la expresión minusválidos por discapacitados. Ahí ya hubo un salto del lenguaje, en el 81, ¿ven? O sea, en el artículo 25 dicen, en tal ley, la 20.000, bueno, vamos a sacar minusválidos y vamos a separar discapacitados. Hoy en día diríamos persona con discapacidad. Bueno, y después dice que las provincias se pueden adherir. Como ustedes bien saben, tanto salud como educación son materias no delegadas, ¿sí? Porque las provincias son preexistentes a la nación y hay materias que fueron no delegadas. Entonces lo que hacen las provincias, a veces por un tema presupuestario, es adherir a las leyes nacionales. ¿Sí? En la Ley Nacional de Educación las provincias adhieren, ¿sí? Pero si no, pueden hacer su propia ley equivalente. La clase que viene vamos a ver otra que es muy importante. Estas dos son muy importantes, la 22.431 y la 24.901. 24.901. Esa la vemos en la clase que viene. Son dos de las más importantes. 24.901 de 1997. Es muy importante. Y esta también. Esta es la 22.431 es de 1981. Es más reciente. La 24.901 es la que vamos a ver la clase que viene y es muy importante. Incluso es más importante que la 22.431. Es conocida como Sistema de Prestaciones Básicas de Salud. Y va a tener mucho que ver también con la clase de Sistema de Salud. Así que esa también mírenla. Porque después, si no, el Sistema de Salud argentino ya les explicó más o menos cómo es. Les dijo que era medio un caos. Si no, se van a perder. Pero ya vayan imprimiendo y bajándola. Y después tenemos dos leyes. Perdón, ¿está en el campus? La 24.901. No, todo lo que hay que dejar. Todo está en Infolev. Infolev. Sí, yo bajo todo de Está en el ahí. campus. No, yo bajo todo de Infolev, que es el del Ministerio de Economía. Ahí están todas las leyes, ¿No lo se puede pasar oficial. al campus así nosotros tenemos acceso más fácil? No sé si están subidas, ¿están en el Drive? Un consejo en realidad, lo que son leyes, búsquenlas directamente en Infolev siempre, pero esto no solamente para esta materia, para cualquier otra materia, porque cuando entran en Infolev directamente van a tener siempre el El texto texto actualizado, sí. Eso es lo bueno de Infolev. Siempre Infolev, Sí. lo que es norma. Ahora, todo lo que es doctrina, artículos, no sé, Sí. notas, periodísticas, o sea, todo lo que es doctrina y demás, eso sí está en el campus y está ordenado por submateria, digamos. Hay una carpeta que es por lo relativo a salud, otra de educación, otra sexualidad, otra No, sucesiones. yo más que nada y demás. lo decía para saber de dónde sacar para estudiar, para leer, para Claro. No, pasear. eso siempre, a ver, esto, perdón que... No, igual yo estoy de acuerdo con que Infolev, porque incluso vos entras No, en pero Infolev. perdón, disculpa. Sí, Capaz que a vos no te mandaron, pero la profe, no sé quién, mandó un drive con mucha. Florencia mandó un drive al mail, capaz que no te envió No, a no vos. envía nada. Y envió todo. Eso, perdón, yo hablo campus, es el drive, gracias. Ah, claro. El drive, en el campus nosotros no estamos subiendo Ah, todo ok, lo que es bueno, listo, está bien, para información, saber. pero en el drive consulta con tus compañeros porque ahí sí vas a tener acceso a toda la información
Incluso Salvo la lo clase que- que di de normas internacionales está todo ahí. Sí. Ah, Todos los cuadritos están todos ahí. Todo lo que di ese día está ahí. Pero lo que es normativa, o sea, leyes, siempre